Te damos, Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Romanos 8, 16 al 17 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos. ¿Cuántos quieren ser glorificados? Gálatas 4:7. Gálatas 4:7. Así que ya no eres, sino, y si hijo, también de Dios por medio de. Amén. Y eso es de lo que quiero hablarles esta mañana, en la misma línea de la paternidad que hemos estado recibiendo. Hemos visto todo esto que el Señor nos ha hablado, ¿verdad? De nuestro Padre, de ser hijos, del Espíritu que ha deposado sobre nosotros. Pero hoy quiero hablarles acerca de los herederos. Los herederos del reino. ¿Dónde están los herederos del reino de Dios aquí? ¿Quiénes son herederos? ¿Por qué somos herederos? ¿Qué estamos heredando? Son las cosas que un creyente hoy en día no se está preguntando y no está caminando como un heredero. No se ha dado cuenta de lo que es dueño aquí en la tierra. Y eso es lo que el Espíritu de Dios ha golpeado en mi espíritu en estos días, que tengo que enseñarles. ¿Cuál es tu posición si eres hijo de Dios? Pero no solo eres hijo, al volverte hijo de Dios, también te hiciste acreedor de una herencia sobrenatural, una herencia poderosa. El problema con nosotros es que sí, esto de herencias, testamentos, casi que solo lo vemos en las películas, ¿verdad? Solo en las películas. La película aquella de que fulanito le heredaron una casa y cuando llega, hasta los criados lo quieren matar para quitarle la herencia a la casa. O aquellos que se muere fulanito y le heredan toda la riqueza y todo lo que tiene, ¿no? Entonces, para nosotros el concepto de herencia no es muy común aquí en Costa Rica ni en Limón. Pero ¿qué es la herencia? La herencia, escuche esto porque es importante. La herencia es un conjunto de bienes. Diga bienes. Pero también dice que es un conjunto de derechos. El que hereda no solo hereda bienes, hereda derechos. Y dice también que es un conjunto de obligaciones. O sea que el que hereda no solo hereda bienes y no solo hereda derechos, sino que también hereda obligaciones. ¿Alguien está aquí esta mañana? ¿De quién los hereda? Los hereda de una persona que los acumuló para entregarlos a un heredero. La persona que hace un testamento y prepara una herencia, lo hizo con todo el conocimiento de lo que estaba haciendo. Nadie hace y deja herencia por dejarla. Nadie. Más bien la gente que no deja un testamento significa que no preparó nada para nadie. Significa que su pensamiento fue: cuando yo me muera, todo se va conmigo. Pero eso es mentira, nada se va con uno. Le queda al gobierno. Pero cuando usted es un buen padre, el buen padre prepara herencia para los hijos, porque ese es un beneficio de los hijos. Los hijos tienen acceso a una herencia. Solo los hijos heredan. No hereda el siervo, no hereda el esclavo, no hereda el criado. Heredan los hijos, iglesia. ¿Dónde están los hijos de Dios de este lugar? Entonces tú eres heredero porque eres hijo, porque solo los hijos heredan. ¿Qué es un heredero? Ya le dije lo que era una herencia, ¿no? Conjunto de bienes, derechos, obligaciones, responsabilidades
de una persona y que los acumuló para dejárselos a alguien. Un heredero es la persona que sustituye al fallecido. Alguien que en el espíritu tiene que estar agarrando esto ya. Un heredero es una persona que sustituye al fallecido en el momento de la muerte en sus derechos, bienes y obligaciones. El que se muere le deja todo al heredero y el heredero viene a ocupar el lugar del que se murió. Todos los derechos que tenía el que murió, todos los bienes que tenía el que murió y todas las obligaciones que tenía el que murió, ahora son del heredero. Ahorita le cae la peseta. Pasa una situación con esto, es el principio de la legalidad. La legalidad me dice a mí, escuche, un día les voy a dar una enseñanza sobre esto, lo que es legalidad en el reino. La legalidad es el principio divino que me hace a mí estar en línea para poder operar en el reino. Ciertas cosas, por ejemplo, si yo quiero echar fuera un demonio, yo tengo que estar en legalidad con el cielo. ¿Cuál es mi legalidad con el cielo? No estar en pecado. Porque si yo estoy en pecado, yo no tengo legalidad para decirle a un demonio que salga de una persona. ¿Está entendiendo por dónde va el asunto? Si yo quiero que los cielos se abran en mi vida, yo tengo que diezmar, porque si yo no diezmo, yo no tengo legalidad para pedirle al cielo que se abra para mí. Si yo quiero la herencia que mi padre me dejó a través de mi hermano mayor, yo tengo que tener legalidad para esta herencia. Hebreos 9:15, vea lo que dice la escritura. Hebreos 9:15 al 17. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto el testador vive. Esto me dice que la primera legalidad que me da acceso al testamento, que aquí es por eso que la Biblia dice Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Entiende? Pero el testamento se hace legal. La legalidad del testamento es hasta que muere el testador. ¿Quién es el testador? Esto me dice que hasta que muriera el testador. ¿Cuál es el testador? Jesús es el testador. Jesús es el que cargaba la herencia que el Padre puso sobre sus hombros. Al morir Jesús, su muerte legalmente en el cielo me vuelve heredero. Amén, aleluya. Apláudale a Él. Pero ¿qué pasa con nosotros que no hemos podido disfrutar de esta herencia? ¿Por qué como hijos de Dios que somos, si es que somos hijos, no hemos podido disfrutar de la herencia que nos ha delegado el Padre? Por una situación de legalidad. Diga conmigo, legalidad. ¿Cuál es, apóstol? Gálatas 4, del 1 al 3. Gálatas 4, del 1 al 3. Wow, estamos volando estos días, ¿eh? Los felicito porque cuando no están volando también les llamamos la atención. Hay que felicitarlos cuando están volando. Gálatas 4, 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, porque es el Señor de todo. Aunque es el Señor de todo, si no está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre, así también nosotros,
Cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Ojo aquí, mientras el heredero es niño, no puede tener acceso a la herencia. Porque mientras es niño, es como si fuera esclavo. Ojo aquí, solo alcanzando la madurez espiritual podemos ser administradores de la herencia. Si somos dueños, pero quizá no estamos listos para caminar como herederos o como la herencia. Porque somos hijos, pero no nos estamos comportando a la altura de los hijos de Dios. Estás comportándote como un niño cuando ya debieras ser un adulto. Estás siempre actuando como un esclavo, y los esclavos no heredan. En tu vida espiritual vives esclavizado al pecado, vives esclavizado a tus pensamientos, vives esclavizado a tus malos hábitos. Mientras tú permanezcas esclavo, no puedes tocar la herencia. Eres heredero, aceptaste a Cristo en tu corazón, recibiste la muerte de Jesús, pero mientras tengas mente de esclavo, corazón de esclavo, tú no puedes tocar la herencia. La herencia no vas a tener acceso a ella, porque no tiene la madurez. Entonces seguirás bajo ayo. ¿Quién es un ayo? Era un tutor. Era alguien que estaba a la par de uno diciéndole cómo caminar hasta que alcances la madurez espiritual que Dios quiere. ¿Cómo lo logro, pastor? Sobrepasa las pruebas que vienen a tu vida, porque cada victoria en una prueba es un nivel escalado. Vence las tentaciones que vienen a ti sin llorar, sin quejarte, sin estar hablando. Renuncia a los malos círculos de comunión que hay, con personas que chismean, que murmuran, que están en cosas. Deja de estar criticando todo lo que ves. Deja de estar señalando al pastor de la iglesia. Deja de estar hablando lo que no tienes que hablar. Deja de comportarte como un esclavo cuando estás en la casa del Padre. Porque los hijos se comportan como hijos en la casa de papá. ¿Cómo te comportas tú? Porque si te estás portando como un hijo de Dios, entonces llegará el momento donde Él va a soltar la herencia. Porque ella está ahí, pero hay una cláusula de legalidad. No sé, aquí los que han estudiado derecho, en esas cosas, saben que lo que estoy hablando. Hasta que la persona, por ejemplo, si yo le dejo la casa mía a mi hija Sara, mi hija Sara no puede tomar la casa hasta que cumpla 18 años de edad. Pero eso la va a estar esperando ahí, porque eso es un documento que tiene legalidad. Pero dice que hasta que ella tenga la mayoría de edad. ¿Por qué? Porque ya no es niña. A veces nosotros tenemos que entender esto mismo. Mientras sigamos comportándonos como esclavos en la casa de Dios, mientras seamos niños fluctuantes, nos movemos por toda corriente de doctrina y todo lo que queremos. Ay, aquí suena más bonito. Ay, aquel hermano habla mejor. Ay, aquel que lo... Inmaduros en la iglesia. Se enojan porque alguien no los saluda. Se enojan porque el del parqueo les dice que acomoden el carro diferente. Se enojan porque la palabra que el pastor soltó ya estaba muy dura. ¿Qué se cree él? Cualquier cosa los toca. Sensibles, inmaduros, niños. No soportan el alimento sólido que se predica. Piensan que todo se trata de ellos. Piensan que todo es de ellos. Hablamos aquí de algún espiritillo que anda por ahí y ya dicen, el pastor está diciendo que yo tengo ese espíritu. Inmaduros. Inmaduros. Hablamos aquí acerca de las finanzas y ya usted, como no diezma, piensa que estamos hablando de usted. Es el espíritu que te está redarguyendo. Niño inmaduro, que hay que estarte explicando las cosas 1, 2, 3, 4 veces para entenderlas. No pienses que puedes tomar la herencia. Está ahí. Eres heredero. Pero hasta que madures, tendrás legalidad para operar en ella. Por eso es importante discipularse, crecer en la palabra, crecer en lo espiritual, en la intimidad, crecer en la oración, crecer en la búsqueda del Espíritu. Hay que crecer, diga, hay que crecer. Porque cuando tú creces, accesas a la herencia. ¿Cuál es tu herencia? Ministerio.
Dios no le va a dar ministerio a alguien que sigue siendo un niño. No le funciona así a Dios. Y muchas otras cosas más. Ahora, debemos entender que cuando heredamos, no solo son los bienes lo que heredamos de esa persona, porque a la gente le gusta esa parte. Ay, como han visto también que hay gente que hereda deudas. Se murió mi papá, ¿qué me dejó? Deudas. Deudas me dejó. Tengo que seguir pagando tal cosa que él no pagó. Saqué un préstamo para pagar el nicho y quedé con deudas. Los padres no deberíamos dejar a nuestros hijos endeudados cuando morimos. Los padres deberíamos dejar a nuestros hijos prósperos cuando morimos. Los padres deberíamos empezar a trabajar en una cultura de herencia, porque eso venimos. Los que somos del reino de Dios nos movemos también por cultura de herederos, de herencia. Heredémosle no solamente responsabilidades, heredémosle bienes, heredémosle cosas materiales. Ya se fueron. Desde que empecé a hablar de madurez espiritual los perdí. También cuando tú heredas de una persona que muere, heredas responsabilidades, y sin madurez no podemos, porque vamos a despilfarrar lo que nos entregan. El heredero viene a ocupar el lugar del que murió, tanto en representación de todas las cosas que hacía. Todo lo que hacía el heredero ahora me va a tocar hacerlo a mí. Wow. ¿A quién heredaste? ¿Y qué es lo que hacía el que te heredó? Vaya atando los cabos usted. Como herederos debemos tomar la posición de hijos de Dios en la tierra y vivir como herederos. Solo los hijos heredan, los esclavos no tienen herencia. Pero si tú, siendo hijo, te comportas como esclavo, jamás conocerás la herencia. Seguirás estando bajo tutores, correcciones, formadores, hasta que entiendas. Existe en la cultura judía una ceremonia que se llama huíos, con H, huíos. La palabra huíos es griega para describirlo, pero la ceremonia que hacen es neta de los judíos. Y esta consiste en que los padres señalan a los hijos para darle la herencia. Lo señalan. Este es mi heredero. A este le voy a dejar todo. En esa cultura ellos tomaban un tiempo y hacían eso, pero solo lo hacían. El huío era un hijo que había alcanzado la madurez y estaba listo para recibir la herencia. Eso fue lo que hizo el hijo pródigo. Padre, dame la parte de mi herencia que me toca, porque ya yo estoy grande, porque ya yo alcancé. No, el tipo había crecido en tamaño, pero no había madurado. Entonces el padre le permitió que se llevara su parte de la herencia. ¿Y qué hizo el hijo? La despilfarró toda. Se quedó sin nada y regresó a la casa. Mi padre tiene muchos jornaleros. Tal vez si yo llego me dé el salario de uno de ellos. El hijo quería venir como siervo. Cuando tú pierdes tu identidad, también pierdes tu herencia. Pero el padre dijo: tú no eres siervo, tú eres mi hijo, y yo vengo a devolverte a ti todo lo que perdiste, todo lo que despilfarraste. ¿Sabe por qué? Y yo tengo este concepto, es mío, no diga que la Biblia lo dice, pero yo tengo este pensamiento. El padre no le dio a él la herencia. El padre tenía tanto que lo que hizo fue darle a él una parte para probarlo, para dejarlo que él se fuera y se diera cuenta. ¿Sabe para qué? Para que madurara en la calle. Vete, anda, toma, esto es lo que es tuyo, según vos. Porque lo que el hijo pensaba que le tocaba era una parte económica de bienes. Pero cuando el hijo regresa a la casa, viene maduro, viene con un pensamiento diferente, viene diciendo: aunque sea como obrero, recíbeme. Pero esa bienvenida él le da traje nuevo, le da anillo en la mano.
Ahora sí vas a recibir la parte de tu herencia. Porque la parte de tu herencia no se podía poner en una tarjeta de crédito, porque lo que es tuyo es todo esto. Todo lo que es mío es tuyo, hijo mío. Pero llegó el hermano mayor que no sabía, no entendía su posición de heredero. Tenía envidia. ¿Sabe por qué tenía envidia? Porque qué curioso que el hermano mayor debiera ser el primogénito. Entonces es el que debería ser señalado para recibir todo. Pero el Señor no se lo dio al mayor, se lo dio al menor. Porque el comportamiento del hermano mayor, aunque tenía mucho tiempo con él, aunque nunca se fue de la casa, aunque siempre estuvo con él, su pensamiento le reveló al padre que es inmaduro. No esperaba eso de mi hijo mayor. Debiera estar contento que su hermano regresa a la casa vivo. Entonces todo lo que tengo voy a señalar a mi hijo que lo va a recibir. Porque estuvo muerto pero ahora vive. El padre le va a dar la herencia al que está listo. Y mis hermanos, en esta cultura del huío podemos ver esta ceremonia. Sucedió espiritualmente en Mateo 3:16. Esto es poderoso, esto es poderoso. En Mateo 3:16 él señala, el padre señala al heredero, mire. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: lo estaba señalando. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero aquí hay algo más fuerte todavía. Si usted piensa que eso está fuerte, espérese. Lo que estaba haciendo el padre en ese momento, le estaba entregando la herencia a Jesús. Le estaba entregando el reino. Le estaba entregando la herencia a él. Porque para poder tomar la herencia del heredero, para tomar la herencia tenía que ser directamente del que tenía la herencia, quien quiere decir que es el primogénito de todos y que quiere decir que es el que tiene todo y el que es dueño de la herencia. Por eso la escritura, cuando leímos, dice herederos y coherederos con Cristo. Coherederos significa que compartimos las riquezas. ¿Sabe por qué tenemos que ser coherederos? Porque sí, el heredero murió, pero resucitó. Así que al volver a la vida, no nos quita la herencia, sino que nos hace partícipes de ella misma, juntamente con Él. Juntamente con Él somos partícipes de esa herencia. En este momento fue en que el padre reconoció la madurez de su hijo, porque Jesús en ese momento estaba cumpliendo la edad que en Israel era la edad establecida para comenzar ya la madurez espiritual. Ya eran vistos como rabí, por eso lo llamaban rabí, porque ya él en la sinagoga tenía autoridad para leer los rollos. Ya ahora sí, él podía ejercer sacerdocio porque tenía la edad. Esa edad en la que Jesús se bautiza es la misma edad en la que es señalado por el Padre y le entrega su herencia. Y Jesús nos muestra en su naturaleza de hijo, es señalado como hijo de Dios y camina después de ahí administrando todo el poder del reino. Poder, gloria, compromiso, obligaciones del Padre le fueron dadas al Hijo. Desde ahí en adelante vemos a Jesús trayendo el reino de Dios. Dice: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El reino de Dios está entre vosotros. Dice: si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, es porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros.
¿Por qué? Porque él lo que ya cargaba, ya estaba haciendo, ya él estaba tomando la herencia, ya estaba usando la herencia que era de él. ¿Cuál herencia? El poder, la gloria. Y yo quiero que, iglesia, entendamos que esa herencia que Jesús participó, en la que se movió mientras estuvo en la tierra como un hombre, es la misma herencia que usted y yo tenemos. Es el mismo poder, es la misma gloria. Al morir Jesús nos deja esta herencia, pero solo la puede activar los huíos. Esos son los que han sido señalados cuando ya alcanzaron la madurez y andan como hijos, ya no andan como esclavos. Los hijos no caminan por promesas, los hijos caminan con herencia. La gente siempre anda buscando promesas de Dios. Tú me prometiste, prométeme Señor, tú me prometiste 3.500 no sé cuántas promesas en la Biblia. Pero hay algo aquí, los hijos no caminan por promesas, los hijos caminan por herencia. Las promesas son cosas que esperamos ver cumplidas, pero la herencia son cosas que ya son nuestras y están listas para ser poseídas. Las promesas son para otros, la herencia es para los hijos. Los hijos toman la herencia, viven como hijos. No están esperando que las cosas lleguen, ellos saben que ya son de ellos. Yo le pido al Espíritu de Dios que te revele todo esto. La pregunta es: ¿por qué siendo hijo vives como esclavo? ¿Y por qué siendo heredero aún no disfrutas de la herencia? ¿Qué sucede contigo, iglesia? ¿Por qué no estás disfrutando de la herencia eterna? ¿Y de qué soy heredero, apóstol? Preguntará usted hoy. Y yo esperaba que me preguntara que me hiciera esa pregunta. ¿De qué soy heredero? Colosenses 1:16. Tú eres heredero de lo que era dueño Cristo. Porque quien se murió fue Cristo, y al morir Él te dejó la herencia. Tú eres heredero de todo lo que era de Él, porque a Él el Padre le entregó todo. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y quiere decir que todo eso es de Él. Leamos otro. Lucas 10:22. Estas son palabras de Jesús. ¿Qué dice ahí? Todas las cosas me fueron entregadas. ¿Qué es que no está ahí? Usted lo lee pero no lo puede creer. Está asimilando lo que está leyendo. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Entonces, ¿qué era lo que era de Jesús? Todas las cosas eran de Jesús. Las que hay, dice: y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien lo quiera revelar. Entonces usted me preguntará otra vez: ¿de qué soy heredero? De todas las cosas. Somos herederos de lo que era de Cristo. Vamos, usted sabe que es de lo que estoy hablando. Son principios de legalidad. Hasta en lo natural. El que hereda todo. A menos que esa gente que hace un testamento y dice: le dejo tanto a mi hijo este otro poquito a este otro hijo, y a la querida le doy, no, a esa no.
pero le heredan a la gente. ¿Qué va a recibir el heredero? Todo. Y todo es. Mi pregunta es, ¿qué estás haciendo con todo? Satanás trata de que esta revelación esté lejos de nuestro alcance. Que no nos portemos como hijos de Dios. Que sigamos actuando como esclavos, mendigando, llorando. Cuando tú eres hijo y heredero de todas las cosas, camina confiado, camina creyendo, tomando la herencia. Pero cuidado, nada de eso será posible si no estás en legalidad. Si aún hay pecado en tu vida, no tienes acceso a la herencia. Si aún hay cosas ocultas en ti, no tienes acceso a la herencia. Porque esa no es la manera en la que un hijo se comporta. Un hijo viene al Padre y es transparente. Por eso dijo Jesús, porque el Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre. Legalidad. Por eso me dio todas las cosas. Y Él revela. El Padre revela al Hijo a quien Él quiere. Que se te revele hoy tu posición, tu identidad, tu lugar en este tiempo. Y deja de caminar inmaduramente. Póngase de pie. Deja de caminar como esclavo. Vamos, alguien levante sus manos y diga: Padre, hoy yo quiero renunciar a esta esclavitud que me ha abrazado. Alguien tiene que salir de esa silla y venir al altar y decirle al Padre: Padre, aquí estoy, soy tu hijo, como el hijo pródigo que volvió y dijo: aquí estoy, aunque sea, dame de eso. Y él dijo: no, yo no te voy a tratar como esclavo, porque tú eres hijo. Recupera tu identidad de hijo, recupera tu posición, recupera tu herencia, iglesia, recupera tu herencia. Que yo soy su hijo. Él es mi Padre.